Hola, ¿qué tal? Yo soy José Pepe Barajas. Y yo, Gaby Barajas. Y sean bienvenidos a Entre Historietas y Viñetas. Y bueno, como ya es bien sabido, esta es la segunda parte de 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Por ahí al final tal vez se dé alguna sorpresa, ¿no? Claro. Pero bueno, como ya lo vimos anteriormente en el capítulo pasado, pues las rencillas que llevaron un enfrentamiento entre islamistas y estadounidenses abrió camino en amenazas y bombardeos. El nuevo milenio tenía cierto aire misterioso en todo el mundo, claro. El pueblo estadounidense sentía un buen augurio. Para mala suerte, eso no iba a ser, ¿no? Que fue lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior, Gaby. Todo lo que originó la guerra entre islamistas, como ya lo dije antes, y en este lado de Estados Unidos, claro. Sí, recordemos un poquito lo que había pasado con el grupo, el famoso grupo Al-Qaeda. Que estaba, pues, tenía la batuta Osama Bin Laden, y es cuando se comienzan estos pequeños, digamos, desafíos hacia Estados Unidos, ¿no? Lanzando estos comunicados que al final Estados Unidos ni los pela, y entonces Al-Qaeda es cuando decide, ok, vamos a atacar, y es cuando sucede el primer atentado de las Torres Gemelas, que recordemos que pues fracasó, ¿no? Pero pues llegaría un segundo intento. Claro, ¿no? Y es a donde ahora sí que entramos de lleno al tema central, ¿no? Que es el 11 de septiembre del 2001. Claro, era martes. Era un martes, obviamente todo el mundo se levantó, hizo sus rituales que acostumbraban a hacer y se dirigían a sus respectivos trabajos. En este punto debemos de entender que ya muchos trabajadores se paraban desde muy temprano para, desde diferentes partes de Nueva York, trasladarse al World Trade Center, ¿no? Que tenía, por así decirlo, una zona que era de un fácil acceso, ¿no? Tenía abajo la estación del metro y las principales avenidas estaban cerca, sí, que claro, te conectaban. Estaba en un lugar muy bien puesto, pues justamente porque querían que las personas que llegaran al trabajo tuvieran, como bien lo decías, una manera fácil y rápida de llegar a sus trabajos, ¿no? Y recordemos que eran más de 50,000 trabajadores y 150,000, de 110 a 150,000 visitantes por día, o sea, son cantidades muy impresionantes, claro. Sí, entonces vamos haciendo como, ¿cómo decirlo? Una ambientación, imagínense la bitácora, ¿no? De aquel día. De aquel día, imagínense, ustedes un día normal, nadie se esperaba, obviamente esto, todos se dirigían a sus trabajos como normalmente lo hacían, a los alrededores también se estaban abriendo restaurantes, cafeterías, etcétera, ¿no? Claro, sí, recordemos que eran aproximadamente, la gente iba llegando, no sé, me imagino que limpieza mucho antes que los trabajadores, poner que a las 6, 7 de la mañana ya debían de estar ahí, y de 7 en adelante ya iban llegando trabajadores, ¿no? Que trabajan en sus respectivos despachos. Así es. Bueno, saliéndonos un poco de la vida cotidiana, tenemos que meternos desde temprano en el horario de los respectivos aeropuertos de Boston y por ahí no recuerdo qué otro aeropuerto era, más adelante lo revisaremos, que 19 terroristas en total ya se estaban organizando, ¿no? En cuatro vuelos, hay que dejarlo en claro. Ajá. Uno de esos vuelos es el vuelo 11 de Boston a Los Ángeles. De Boston a Los Ángeles, que era de la aerolínea, acuérdame, Gaby. American Airlines. En otro vuelo estaba el 93, que era de United, o seguía siendo sí, seguía, no sé qué era United Airlines. Está el vuelo 175, que ese sí es de American Airlines, y el último vuelo, 77. acuérdame, el 77. Okay, recordemos que esos vuelos desde temprano se dirigían, era de Boston a Los Ángeles, 2 de ellos. Otro iba a Pensilvania. No, sí, ¿no? Sí, Pensilvania. No iba a Pensilvania. No, de Nueva Jersey hacia San Francisco. Sí. El otro era de Washington a Los Ángeles. Exacto. Y los dos que ya mencionabas, el 11 y el 175, que iban de Boston a Los Ángeles. Claro. Recordemos, hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Ya los 19 terroristas se estaban acomodando en esos respectivos 4 vuelos para poder empezar la maniobra de
que iban a ejecutar, vaya. Sí, claro, recordemos que pues obviamente se dividieron en 4 grupos, más o menos de 5 cada uno, sin embargo uno pues obviamente solo iba de 4, pero mencionaban que cada uno de estos grupos iba un piloto, que ya tenían Claro. bien organizados necesitamos pues sí, obviamente alguien que maneje las naves, bueno en este caso los aviones, y pues ya pusieron a un piloto en cada uno de estos grupos, ¿no? Sí, que recordemos que desde mucho antes, me atrevo a decir que un año antes de los atentados, ya gente de ese grupo Al Qaeda ya estaba en territorio americano, estudiando la zona, claro, y sobre todo yendo a escuelas de aviación Sí. para sí, poder claro. pues, tener un cierto conocimiento, lo más básico para poder maniobrar Ajá, el y avión. llegar al objetivo, porque imagínate, se estrella antes y pues ya, Ya, el ¿no? plan Alá bye. iba a estar decepcionado. Exacto. Pero bueno, Y pues recordando un poquito sobre estos secuestradores, eran como bien lo mencionabas, 19 hombres árabes. Y pues de esos 19, 15 eran de Arabia Saudita, 2 de Emiratos Árabes Unidos y 1 de Egipto y finalmente 1 de Líbano. que por lo que veo, me parece que eran más de Arabia Saudita porque les era más fácil entrar a territorio americano, por lo que sé. Así que quiero creer que por eso eran más residentes de Arabia Saudita, ya que se les permitía, el trámite era más fácil para acceder a territorio. Sí, recordemos que pues para ese momento todavía no se tenía ese estigma que se tiene ahora contra los musulmanes y tampoco había tanta seguridad de los aeropuertos como ahora, ¿no? Claro, también hay que recordar de los respectivos ataques que ya como bien lo dijimos en el 93 a las Torres Gemelas, a la Torre Norte en el subterráneo, y a las embajadas en Yemen y Tanzania, Ujú. y el USS Cole en Yemen, Ok. que fueron ataques igual perpetrados por Al Qaeda, de los cuales ya había ciertas rencillas obviamente con el gobierno estadounidense en ese entonces, comandado por Bill Clinton, y recordemos, entrando el nuevo milenio, pues se viene el cambio con George Bush, hijo, Así es. ¿verdad? Ujú. Sí. Y pues bueno, ya entrando un poquito ya más en materia, abordamos el tema. Tenemos que a las 8 en punto el vuelo 11, como ya bien lo mencionabas, de un Boeing de 767 con 92 personas a bordo, despega entre el aeropuerto internacional Logan, Boston a Los Ángeles, ¿no? Sí, por ahí pueden variar un poco los datos porque yo tengo que despegó al cuarto para las 8. Ahora sí que tiene horario local. Así que puede ser entre, sí, en ese horario de 7:15, perdón, 7:45 a 8, ajá. pues se inició el despegue de esta respectiva, de este respectivo vuelo, claro. Ajá, y unos minutos después, en este mismo aeropuerto, es cuando despegaría el segundo avión, que sería el vuelo 175. Ajá, como ya lo dijimos, de United Airlines. Ajá, con dirección a Los Ángeles igualmente, El ¿no? cual contaba con 65 Personas tripulantes, a bordo. ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, recordemos que otra vez recapitulando y volvemos a esa materia de imaginarnos otra vez como trabajadores del World Trade Center, ¿no? Tú llegas y ponle que llegaste 7:30, horario local, claro. Entras a tu respectiva torre y te diriges a tu zona de trabajo, ¿no? Puede que estén las charlas matutinas, claro, los partidos del fin de semana. Claro. Y por ahí recordemos que como era un centro de convenciones, ya sea, me parece que también había respectivos almuerzos, por así decirlo, que se me olvidó, reuniones, en este caso, donde En se el encontraba famoso el restaurante, Windows ¿no? on the World, ¿no? Así Ventanas es. al mundo. Y se estaban acomodando, ¿no? Para hacer la reunión y todo. Es aquí cuando entramos a las 8:46, puede variar de 8:45 a 8:47, que es cuando viene el primer impacto. Obviamente hay una sacudida impresionante del edificio, claro. y claro, hasta se siente en el edificio sur, porque Sí. recordemos que la primera torre en ser impactada es la torre norte. Así es, pero antes de eso, de que se estrellara, ya a las 8:19 el vuelo 11 se comunica a las oficinas de los aeropuertos a informarles que el avión había sido secuestrado, ¿no? Para estos momentos pues no se tenía un protocolo contra este tipo de secuestros porque no había pasado antes y todavía digamos estaba a lo mejor puede ser un error,
no sabemos qué está pasando, ¿no? Y otra vez recapitulando, en el World Trade Center, mucha gente de hecho no se percata del avión, sino hasta cuando ya las torres obviamente están humeando, la gente está confundida, no sabe qué pasa, y de hecho los primeros reportes que se daban era que podía haber sido un helicóptero que se había estrellado o un aeroplano que se había estrellado, pero justamente que pensaban que era un accidente, ¿no? Nunca nadie se imaginó lo que realmente significaba. Lo que se venía a continuación. Así es. Sí, en cuanto se viene el impacto, obviamente recordemos que más adelante hablaremos de este personaje. Está a cargo de la seguridad del complejo World Trade Center John O'Neill, que más adelante les platicaremos un poco más de él, que es el encargado, como bien lo dije, de la seguridad. Y no recuerdo el otro ciudadano, bueno, el trabajador que estuvo a cargo de las reparaciones posteriores al atentado del 93. Obviamente entran en ejecución para organizar y ver qué es lo que estaba pasando. Porque, pues como bien lo dices, Gaby, habían, ya sea que mucho trabajador pensaba que se trataba de una explosión. Así es. O precisamente que había ocurrido un accidente y había impactado algo contra la torre. Que eso fue lo que se manejó, me parece. Ajá, justamente viendo un poquito de documentales, cuando entrevistan a una persona que solía trabajar cerca del World Trade Center, él menciona que él trabajaba en una cafetería y que de hecho no escuchó el impacto. O sea, dice que había una ventana de la cafetería que daba vista hacia las torres y es cuando ve el humo que va saliendo. Dice, pero yo me imaginé que había sido un incendio, cosa que recordemos ya había pasado una vez y ellos lo sabían, ¿no? Entonces dice, yo la verdad pensé que era un incendio como ya había ocurrido antes, entonces no me alarmé. De hecho también la demás gente pues siguió su vida normal, pensando que era pues un pequeño accidente, que todo iba a estar bien, hasta que, oh sorpresa, pasa el segundo impacto, ¿no? Claro, y siguiendo con la bitácora de ese fatídico día, es las 9:02, cuando el vuelo 175 de United Airlines, con 65 personas, se impacta contra la Torre Sur. Ahí quedaba claro que no se trataba de un accidente, sino que era ya un ataque directo. Así es. También, haciendo una pausa en este momento, me parece, de seguro ustedes lo han visto, hay un famoso video donde está un bombero también en primer plano, está así, ¿no? Las edificaciones, las Torres Gemelas, segundo plano civiles y un bombero. Y es cuando ustedes también habrán visto, obviamente ellos escuchan el ruido del avión. La cámara hace un movimiento hacia arriba, dirigiéndose hacia la torre, y capta justo el momento en el que impacta. Yo debo de confesar que me parece un poco raro que ya alguien esté grabando a esa hora y justamente se encuentre en el momento. O sea, son casualidades muy impresionantes. Ajá, y justo el bombero, ¿no? Y también hay un bombero que puede que se entienda por la zona. Es Nueva York, obviamente están los cuerpos de bomberos. Puede que estaba dirigiéndose, o que ahí cerca, no sé la verdad. Sí, me parece que ahí cerca había una estación de bomberos. Eso podría explicarlo. Así que eso podría explicar, porque sí, el plano se ve un poco lejos, claro, del centro de comercio, pero se ve el impacto de la torre, a la torre, perdón. Así que eso me parece un poco curioso, más que nada el que ya haya alguien grabando, es lo que me salta un poco. Y justamente ahorita que mencionas lo del bombero, también en este documental pasaron, igual una persona que trabajaba en ese entonces en el World Trade Center, menciona que él a esa hora salió por un café y que cuando va camino hacia las torres ve el momento en el que llega el primer avión y se impacta. Y él menciona justamente que también había un bombero cerca de él, que de hecho uno de los, ¿cómo decirlo?, del cascajo, le golpea la cabeza, lo que hace que el bombero se desmaye. Y él dice que lo único que hizo en ese momento, lo que se le ocurrió, fue agarrar al bombero, cargarlo en la espalda y se replegó hacia una de las orillas de la calle y se tapó, porque en ese momento vino mucho humo. Dice que estaba pues sí, ¿no?, en shock, no sabía qué es lo que estaba pasando. Y pues justamente es curioso que también haya un bombero más, ¿no? Pero pues puede deberse a eso. Me parece que había una central cercana. Ajá, y justamente a lo mejor iba igual así. Exacto, estaba pasando. Y es aquí también cuando hay que ponernos en la piel de las personas que estuvieron en ese momento. Imagínense el impacto y, como dices, el shock
tener, más bien de ver que un avión, Se estrelló. ahora sí que entró como cuchillo en mantequilla a las torres. En ese caso la primera. Obviamente la gente entró en confusión y es ahí cuando ya se paraliza completamente la ciudad. Bueno, no como tal tanto porque se creía de un accidente, Ajá. pero ya había noticieros, perdón, a lo largo del mundo reportando que había ocurrido un incidente, manejémoslo así por el momento, en la Torre Norte. Sí, porque pues imagínense, si en Estados Unidos no sabían qué estaba ocurriendo, menos la Alrededor prensa del mundo, extranjera. claro. Ajá, mencionan justamente unas, no recuerdo el nombre de los reporteros, pero que trabajaban en ese momento en TV Azteca, que les tocó dar la noticia en vivo. Ellos dicen que pues también ellos estaban muy confundidos, en ese momento no sabían qué es lo que estaba pasando realmente, y justamente ellos también mencionan que en ese momento se estaba manejando la noticia de que había sido un accidente de un helicóptero. O Sí. sea, fue los primeros indicios que se dio, tanto extranjeros como Internos, ¿no? Ujú. Sí, recuerdo que también aquí por parte de Televisa estaba el noticiero Primero Noticias. Y es cuando igual, me parece que la señal que se estuvo transmitiendo por todo el mundo fue la que transmitió CNN. Me parece que esa fue la señal que logró compartirse alrededor del mundo. Y de donde igual si tienen la oportunidad de ver y buscarlos en YouTube, pues ahí aparece los más populares con la señal de CNN. Okay. Pero bueno, recordemos, ¿no? Que estábamos en ese momento de que ustedes imagínense estar ahí, ya siendo persona exterior o persona trabajadora del complejo, pues obviamente la desesperación que has de sentir tú estando adentro y estando cercano a los pisos contiguos del golpe, porque ya ni hablar de las personas que se encontraban justo en el lugar del impacto. Sí, bueno, ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero siguiendo con esta, ¿cómo se dice? Itinerario. Justamente a las 9:02, bueno, es cuando se embiste la Torre Sur, y a las 9:07 el jefe de empleados de la Casa Blanca avisa al presidente George Bush que pues embistieron las Torres Gemelas. De hecho también aparece ahí el famoso video en el que justo le van dando la noticia y sí se puede ver la cara de Bush cambiar completamente a una cara de preocupación de qué está pasando. Y pues es justamente cuando ya termina de leer el cuento con los pequeñines. Que recordemos que estaba en una escuela primaria, como bien lo dices, leyendo un cuento, que creo que eso ya lo estaba haciendo antes, ¿no? Sí, ya había llegado. Era como un programa que se estaba orquestando. Ajá, y justamente ese día pues les tocó estar ahí en esa escuela que de también, Florida. Claro, hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Que justamente ese día el presidente de los Estados Unidos no se encontraba en la Casa Blanca. Sí, porque recordemos que también el famoso vuelo 93 iba dirigido hacia allá. Sí, bueno, es una de las teorías que más se maneja por la dirección en la que iba el avión. Y recordemos que está atacando los puntos más importantes de Estados Unidos, que uno era el reflejo de la economía estadounidense, que era el World Trade Center, la seguridad nacional de Estados Unidos, que fue el Pentágono, que posteriormente diremos el horario en el que fue atacado, y cuál sería la otra ovación, ya sea el Capitolio o la misma Casa Blanca. Casa Blanca, que ese ya no se logró llevar a cabo porque, bueno, según reportan, gracias a los pasajeros de ese vuelo, ¿no? Sí, recordemos que hay una película muy famosa que se llama Vuelo 93, Vuelo 93, que ya resumiendo a grandes rasgos, y si no la has visto, pues te spoileo, porque pues no puede ser que no hayas visto el Vuelo 93. Bueno, no es como spoiler, ¿verdad? Porque sabemos cómo acaba. Pero bueno, sí. Es como spoilear una película. Sí, pues spoileas cualquier película histórica, ¿no? Exacto, ya sabemos qué va a pasar. Es como, la serie Michael Jackson. ¿En qué crees que acabó? Pero bueno, como bien lo sabemos, son los tripulantes que empiezan a darse cuenta de que su avión ha sido secuestrado, matan a los pilotos, toman el avión los terroristas, los pasajeros empiezan a hacer llamadas a sus familiares, y pues tenemos cuando todos se unen en una hermosa unión de valentía y solidaridad hacia el demás pueblo por no ser lastimado, y entran todos para poder evitar que el avión llegue a su destino. Ajá, y es cuando caen, o bueno, más bien chocan, impactan más bien dicho, en un terreno donde pues sí,
hasta ese momento pues no hubo más heridos que pues los que iban obviamente. Y muertos, claro. Y muertos obviamente los que iban en el vuelo 93, ¿no? Sí, pero bueno, sigamos con el itinerario, como bien Ajá. lo decíamos, como bien lo dijo Gaby. A las 9:07 me dices que, bueno, nos dices más bien que es informado el presidente Ajá, Bush de lo Bush, que estaba de lo ocurriendo. que estaba ocurriendo. Y unos minutos más adelante, que son las 9:37, ¿qué es lo que pasa, Gaby? ¿Qué? A las 9:37. Justamente Bush da un discurso desde esta primaria en la que se encontraba, pues diciendo prácticamente que sí, era lo que mucha gente ya se imaginaba, estaban siendo atacados por un acto terrorista, ¿no? Sí, pero bueno, a las 9:37 también tenemos que es el vuelo 77 de American Airlines, la cual tenía una ruta de Dulles, Virginia, hacia Los Ángeles, impacta contra el Pentágono en Washington. Así es. Y bueno, hay que recordar la importancia de este ataque también porque se ataca el bastión más importante en términos de seguridad de Estados Unidos y es un reflejo de que su soberanía está obviamente Sí, vulnerada. vulnerada, claro, Ujú. es la palabra precisa para indicar lo que estaba pasando con el Pentágono. Aunque también investigando, y por ahí ya me habíamos visto en videos y demás que hicimos la investigación, ustedes mismos se darán cuenta que no hay fotografías como tal de el avión y el único video es uno de seguridad donde se ve rápidamente, Sí, o sea, súper rápido. cuestión de segundos, algo, Como- algo pasa porque ni siquiera Sí, se ve ni bien siquiera qué sentí es de la severidad que y se la avión. explosión hacia... Y, ajá, justo explota. Y justamente en este documental que les comento, entrevistan también a una persona que en ese momento trabajaba en el Pentágono, que me parece, mal si no recuerdo, una secretaria. Menciona que ella iba llegando al trabajo en esa hora, dice, en ese momento se me hizo tarde ese día, voy llegando y justamente veo cómo se acerca un avión. Dice, yo quedé igual muy confundida porque dije, se va a caer, ¿por qué viene hacia acá, no? Y justamente dice que ve cómo va cayendo y ella lo único que pensaba en ese momento era, por favor, no vayas a chocar. Y pues, ¿qué pasa? Pues termina chocando al Pentágono y es cuando ella se da cuenta de que está diciendo, no, esto no está bien, algo está pasando, ¿no? Para ese momento ella no sabía todavía lo de las Torres Gemelas. Y ya es cuando, oh sorpresa, llega al trabajo, va a auxiliarlos y se va enterando de todo el contexto que había en Nueva York. Sí, recordemos que para cuando ya se da el segundo impacto, moviéndonos de nueva cuenta y retrocediendo un poquito en ese horario, cuando se da el segundo impacto hacia la torre sur de las Torres Gemelas, claro, ya todo el mundo estaba atento a los ojos porque de hecho el segundo impacto fue transmitido en vivo. Sí, porque O sea, pues ya se estaba, las televisoras ya estaban Sí, ahí viendo lo de la Torre Norte, ¿no? y es ahí cuando, vuelvo a hacer hincapié, si tienen la oportunidad, podemos ver la reacción de los... ¿Neoyorquinos? Sí, bueno, de quien estaba a cargo de dar las noticias, o sea, Ah, ok. ves la expresión, obviamente, de la impresión que tuvieron cuando ven que es un segundo impacto, o sea, sientes, o sea, hasta puedes sentir como si La estuvieras viéndolo. angustia, sí, no, es horrible. Y pues, ¿qué pasa después, no? La gente obviamente pensaba todavía en ese momento de, bueno, ok, está pasando eso, vamos a ver en qué ayudamos, ¿no? Porque de hecho mencionan que varias gente se acercó a tratar de sacar a gente. Y justamente es cuando a las 9:59 se derrumba la Torre Sur, ¿no? Sí. Que fue la segunda impactada, recordemos. Y hay que hacer hincapié en que, ¿por qué? Se preguntarán por qué cayó primero la segunda torre antes que la Torre Norte, la cual fue la primera en ser impactada. Ajá. Y hay que retroceder a 1993 con el primer ataque, que sucede precisamente en la Torre Norte. Se hace una reconstrucción y obviamente se Se le da refuerza mantenimiento, ajá. esa torre, por lo cual resistió más Más que al impacto. la Torre Sur, claro. Y justamente también tenía que ver con la altura en la claro. que se dieron estos ataques, ¿no? Que también obviamente repercutió en que en alguna torre se dañaran más los cimientos que en la otra. Y también recordemos que sí, aunque los edificios estaban hechos, digamos, entre comillas, a prueba de
mucho tiempo en el que se expuso a este incendio que hubo y pues obviamente también tuvo afectaciones en la composición de la torre, ¿no? Sí. Y bueno, recordemos también que en menos de 10 segundos o prácticamente los 10 segundos es lo que basta para que caiga la primera torre. Para que ya no veamos prácticamente nada de lo que fue la torre, ¿no? Sí. De hecho, también justamente la forma en la que caen las torres fue un hecho en la que la gente la hizo dudar un poquito de lo que había sucedido realmente o, bueno, sobre empezar a especular de lo que había pasado realmente, ¿no? Porque, bueno, por lo que también se ha investigado, hay versiones que encuentran que sí es posible que las torres hayan caído de esa manera, porque se debilitó precisamente los cimientos y eso hizo que ahora sí que se quebraran y se viniera hacia abajo, ¿no? Abajo. Diciendo, pues sí, ¿cómo se dice? Un efecto... ¿Cómo decirlo? ¿Sándwich? Pues sí, creo que porque sí, no se fue ni para los lados, o sea, como se esperaría, ¿no? Que a lo mejor sucediera. No, o sea, realmente fue así, derechito, y las dos, ¿no? Y sí, y hay que... Me imagino también que ustedes han de tener esa incertidumbre, y me incluyo, claro, no sé, Gaby, de esa manera, ¿no? En la que caen, o sea, todavía no está ahí 100% convencido de que obviamente por los incendios que hubieron y lo demás del impacto hizo que se viniera precisamente así como es la manera clásica o más bien la manera segura de demoler un edificio. Ajá, cuando se quiere demoler, ¿no? Justamente. Sí. Y también pasa algo muy curioso ese día, porque ese día en la tarde... Que pasa un alien, ¿no? Un ovni, ¿no? Es que hay videos según donde dicen que hubo un ovni ahí. Yo he visto muchos videos y nunca vi un ovni. Según por ahí hay uno también. Pero justamente sucede lo mismo con el edificio 7 de World Trade Center número 7, que este edificio, a diferencia de las torres que cayeron antes del mediodía, ¿sí? Esta torre cayó hasta entre las 5 o 6 de la tarde. Y, sorpresa, cuando se ve el video, cae de la misma forma que se cayeron las torres gemelas. También... Curioso, ¿no lo crees? ¿No te parece eso curioso? Y sí, también de las curiosidades que tenemos aquí es que si ustedes también tienen la oportunidad de ver y buscar sobre el edificio número 7 después de los atentados, tampoco hay mucha información de lo que pasó, no hay fotografías y los videos son escasos, a lo mucho son 3 o 4 que muestran... cuando se derrumba el edificio número 7. Sí, porque recordemos que también para esas horas ya el área del World Trade Center se encontraba vacía, o sea, ya habían sacado a toda la gente porque comenzaban los trabajos de tratar de rescatar a personas que habían quedado sepultadas dentro de este edificio, y para eso justamente se utilizaron 350 perros de rescate. Obviamente hubo mucho personal de bomberos, policías que ayudaron a buscar gente, pero pues lamentablemente solo pudieron encontrar a 20 personas con vida, ¿no? De los escombros. Pero pues ya regresando un poquito a cómo lo vivieron específicamente ciertas personas que estuvieron ahí en ese momento. Bueno, antes de llegar a ese punto, terminamos con los horarios, ¿no? Okay, sí. Por así decirlo, como bien se los dijimos, a las 9, casi cerca de las 10 de la mañana se cae la Torre Sur. Y a las 10:03 aproximadamente es cuando el vuelo 93 de United Airlines, la cual era ruta Newark, New Jersey, hacia San Francisco, se estrella cerca del poblado de Shanksville en Pensilvania. Que como bien lo dijimos antes, pues ya es gracias a... Bueno, sí hay que manejarlo como teoría, gracias a los pasajeros que decidieron entregar su vida para evitar que se estrellara contra su objetivo. Así es, y justamente a las 10:28 es cuando cae la Torre Norte, como bien mencionábamos. Y también recordemos un poquito lo que estaba pasando con Bush, que lo estuvieron moviendo de un lado a otro. Obviamente sin revelarlo por seguridad. Y la Casa Blanca también fue de hecho evacuada. Al igual que muchos edificios emblemáticos, como bien lo dije, el Capitolio,
y torres emblemáticas en las diferentes partes del territorio americano. Sí, porque pues justamente no sabían si iban a terminar atacando otro edificio, ¿no? Sí, no se esperaban si iban a seguir siendo ataques aéreos o de cualquier forma, pero pues obviamente ya la seguridad de Estados Unidos estaba ya vulnerada. Y a la expectativa de que ya no sucedieran más ataques. Obviamente el Servicio Secreto de Seguridad Nacional pues ya se puso así que manos a la obra. Y resguardar, ¿no? También de hecho aviones cazas se pusieron obviamente a sobrevolar el cielo para poder identificar si había un posible ataque. De lo cual me parece que sí hubo aviones caza siguiendo el vuelo 93, porque también por ahí hay una teoría de que el vuelo 93 fue derribado por esos aviones caza. O sea que no fue fue los tripulantes, sino que obviamente era un riesgo que se impactara contra el Capitolio, la Casa Blanca, sí, claro. Así que tenía que derribarlo. Por eso que también Pensilvania, pues recordemos, está muy cerca de Washington, así que por eso se maneja esa teoría la oportunidad de que tenía que ser derribado, obviamente porque estaba vulnerando los intereses nacionales. Claro. Y las vidas, claro, sobre todo las vidas. Sí, y justamente Estados Unidos en ese momento necesitaban un símbolo de heroísmo para tratar de calmar a la gente, y a lo mejor por eso utilizaron a los tripulantes, o esa versión de que los tripulantes hicieron algo por la nación para pues tener ese símbolo ahí, que la gente no cayera totalmente en pánico, ¿no crees? Sí, que más adelante llegaremos a tocar todo ese tipo de teorías y demás. Sí, y justamente como bien lo decías, Estados Unidos había sido vulnerable, y justamente algo así menciona... ¿no? Y justamente algo así menciona Bush en otro discurso que dio posteriormente a estos actos, donde justamente, si no me equivoco, dice algo así como de la libertad de América ha sido atacada por un cobarde sin rostro. Y es como de wow, o sea, qué palabras tan fuertes mencionarlo así, porque pues sí, realmente hasta ese momento, o sea, recordemos lo que había pasado antes, pero no se les había tomado muy en serio a Bin Laden, ¿no? Lo que había lo que él quería hacer hasta esos momentos, que fue cuando ya todo Estados Unidos puso en la mira a este terrorista, porque obviamente necesitaban un culpable, alguien con quien hacer justicia de todo lo que había pasado, y pues se le adjudicaba a Al Qaeda, ¿no? Sí. Y bueno, a las 10:28 es cuando cae la Torre Norte. Me parece que ya lo habíamos mencionado, recapitulando. Y bueno, como ya por ahí también hay videos donde pues sí, no, prácticamente dicen: señores, el World Trade Center ya no existe más. Y son palabras muy fuertes. Cuando las escuché fue como de... Es muy crudo, pero fue cierto. O sea, en el momento sí debió de haber sonado así, ¿no? Muy crudo, pero real. O sea, lo que alguna vez fue la obra más emblemática en Nueva York. El símbolo de la economía York, claro, de Estados Unidos, no solo de Nueva York, claro, había desaparecido, ¿no? Así y es algo... Es que imagínate, de un día para otro, tú como habitante de Nueva York te levantabas y veías las torres, y que al otro día sepas que ya no están, y con ella las vidas de esas personas también. Sí, justamente era lo que mencionamos, ¿no? Más allá de los edificios, cuando trasciendes lo que significaba que 50,000 personas se encontraban ahí y que tú no podías hacer nada, era cuando como que era como si te cayera un balde de agua fría encima, ¿no? Y justamente era lo que te iba a mencionar hace rato, ¿no? De cómo lo vivieron personas que estuvieron ahí de cerca en esos momentos. Y justamente quiero hablar de William Rodríguez, que te mencionaba que cuando él era niño, él soñaba con ser un mago, ¿no? Como cualquier niño que tiene sueños sobre cosas. El maguito explosivo, ¿no? No, qué mal chiste. No, perdón. No, qué pendejo. Perdón. Olvidemos al maguito de 31 minutos. Y fue involuntario, hay que dejarlo en claro, ¿verdad? Bueno, el maguito de 31 minutos. Recapitulando, William Rodríguez era un trabajador de intendencia que trabajaba en una de las torres de World Trade Center. Sí, perdón. Y justamente él
ya había trabajado, me parece que por 20 años ahí, era puertorriqueño. Y cuando dice que él llegó a su trabajo y justamente ese 11 de septiembre entraron nuevos trabajadores, o sea, era su primer día Claro, ahí. sí. Porque él mencionaba que era septiembre, que se acercaban fechas pues, fuertes de trabajo y en esas fechas era cuando ellos pues tenían que tener más gente, ¿no? Entonces menciona que habían muchos jóvenes y que es cuando él llega y les va a dar instrucciones de a dónde se iban a dirigir cuando escuchan el primer impacto, ¿no? Entonces, recordemos, en ese momento decía que él estaba en el sótano, no sabían qué estaba pasando, pero él en ese momento reaccionó muy rápido, la verdad, y dijo, no, ¿saben qué? Algo malo está pasando, tenemos que salir de aquí. Entonces todos le preguntaron, ¿pero qué hacemos, no? O sea, nosotros no sabemos ni qué onda. Y él dijo, no se preocupen, yo los voy a llevar a la salida. Dijo, en ese momento se me ocurrió que la salida más conveniente era salir por la de carga. Entonces yo los guié, los llevé y logré sacar a mi grupo de trabajo, que en ese momento eran 13 personas. Dice, pero en ese momento me encuentro con un bombero y el bombero me dice, oye, necesitamos entrar a la torre, pero mencionan que las torres tienen un sistema de seguridad, que es que cuando ocurre algo así, se cierran las puertas de 3 en 3. Y nos mencionan que solo existen 5 llaves maestras en todo el complejo del World Trade Center. ¿Sabes de alguien que tenga esas llaves? Y que, vaya sorpresa, qué suerte, en esos momentos William dice, yo tengo una llave maestra. Y entonces el bombero le dice, pues dámela, déjame ir para que yo vaya a ver qué está pasando en los demás pisos, ¿no? Necesitamos sacar gente, hay mucha gente todavía dentro atrapada. Y entonces William, muy valiente, y creo que me parece que fue una buena decisión, dijo, yo los acompaño, yo abro las puertas, yo llevo 20 años trabajando aquí y conozco el edificio, creo que podría ser más rápido yendo yo. Entonces el bombero le dijo, ok, tienes mucha razón, ¿no? Tú conoces el edificio, puedes guiarnos por las salidas más convenientes. Entonces va William y en total logró abrir 33 puertas, con eso sí, salvando a miles de personas, ¿no? Sí, claro. Entonces menciona que llegó un momento en que los bomberos le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú ya hiciste mucho, vete, ¿no? A ti no te pagan por hacer esto. Entonces dice que él en esos momentos se indignó muchísimo y dijo, porque estás viendo la situación, y yo pensé en ese momento, ¿quién necesita que le paguen por salvar vidas en estos momentos? Claro. Y le dijo al bombero, no, o sea, yo me quedo con ustedes hasta donde se pueda, ¿no? Entonces siguieron abriendo puertas hasta que les comentó, fueron 33, cuando en eso menciona que el piso empezó a crujir. Y los bomberos dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir más porque esto se va a caer en cualquier momento. Y sí, entonces dice que se echaron a correr y que él fue básicamente uno de los últimos que salieron con su grupo de bomberos que fueron. Y dice que en ese momento él volteó hacia atrás y vio cómo el edificio se venía. Dijo, yo en esos momentos lo único que pensaba era, no, ya, o sea, aquí quedé, ya me voy a morir. Entonces dice que lo único que se le ocurrió es que saliendo del edificio vio un camión de bomberos y se metió abajo del camión de bomberos. Y pues sí, ¿no? Se viene el edificio encima, como ya mencionábamos, y dice que él no supo exactamente cuánto tiempo estuvo ahí, que lo único fue que cuando se dio cuenta vino una grúa, alzó el carro y él estaba ahí. Y pues fue cuando pudo, sobrevivir a eso, ¿no? William obviamente fue elogiado por su valentía, de hecho estuvo con varios generales militares y se dedica de hecho a dar conferencias sobre cómo actuar en estos momentos de desastres, ¿no? Y que él menciona que justamente estas conferencias también le han servido a él como de terapia, pues para poder superar ese momento que fue, pues sí, un shock, ¿no? Pero pues sí, se agradece ese tipo de personas que sí, o sea, gracias a él muchas personas pudieron salir del edificio, ¿no? Sí, es algo que te deja sin palabras, ¿verdad? O sea, es que imagínate por lo que tuvo que pasar todo, ahora sí que todo en su cabeza para mantener un poco la calma y decir, ¿saben qué? Yo voy. Necesitan de mi ayuda. Ajá. Y poder maniobrar sobre todo, porque imagínate con la desesperación estar ahí abriendo puertas y todo.
Sí, ¿no? Y él pudo haber sido muy fácil decir, ¿saben qué? Sí, Yo- les doy la llave, yo me salvo. yo me voy, Ajá. ajá, pero sí, ¿no? Como decir, ser consciente de que a lo mejor con él podía salvar mucho más vidas que si a lo mejor lo hicieran los bomberos solos, ¿no? Sí, sí, Y sí. justamente también reconocer lo que hicieron los bomberos, porque también fallecieron bomberos y policías que se encontraban en esos momentos tratando de salvar vidas, y fue cuando se derrumbó, ¿no? Sí, Justamente veíamos el discurso de un bombero que dice que él entró con su grupo y que él fue el único sobreviviente de su grupo. Y también lo que te comentaba, ¿no? Que vi en el documental que justamente había ujú, una persona en el puente de Manhattan, y pasa una persona que está grabando porque ya estaba saliendo humo de la torre y que estaba en shock, y le dijo, ¿qué tienes? ¿No? Se acerca y le pregunta que te puedo ayudar en algo, y justamente esa persona le dice, es que yo trabajo ahí. Y le dijo, ¿cómo? O sea, ¿trabajas en las torres? Y dijo, sí, yo trabajo ahí. Dijo, yo pedí el día porque tuve que arreglar el baño el techo de mi baño, y por eso falté, pero si no, pude haber estado ahí. Y en eso se echa a llorar porque empieza a decir, es que mis compañeros están muertos, mis compañeros están muertos. Entonces, wow, sí, ¿no? Muchas personas que a lo mejor tenían que estar ahí en esos momentos y por una u otra cuestión se salvaron, ¿no? Por no ir, porque sí. surgió algo, porque Se les llegaron hizo tarde. tarde, claro. Ajá, o sea, Por ahí igual más adelante me parece que hubieron varios famosos que tenían que ir a las torres y por alguna u otra razón no fueron. Y para su suerte se salvaron. Pero sí. lamentablemente muchas personas no tuvieron esa suerte y perdieron la vida en el ataque. Y bueno, hablando de personajes, quisiera hablar también otro personaje que estuvo ahí en esos momentos, y es un fotógrafo peruano de nombre Pedro Cárdenas, y él comenta que él estaba en Nueva York porque iba a ir a un desfile en Manhattan, y dice que se dirigía ese día hacia allá cuando en una de las pantallas enormes que hay en Nueva York se percata de la noticia de que algo había pasado en las Torres Gemelas. Para este momento había sido el primer impacto, y entonces él como periodista dice, no, tengo que estar ahí, ¿no? Sí, claro. Dice, como iba a ir al desfile, traía mi cámara, traía mi cartucho de fotografías, recordemos era el 2001, todavía no existían las cámaras digitales, y dice, no, pues voy allá a tomar fotografías, ¿no? Dice que tomó un taxi y que cuando le dijo al taxista que lo llevara a las Torres Gemelas, el taxista le dijo, no, o sea, tú estás loco, no sabes lo que está ocurriendo. Y él dijo, sí, tengo que ir allá, y ya le sacó su credencial de prensa, y fue como el taxista decide llevarlo, ¿no? Dice que llega, lo dejaron pasar, dice que para esos momentos pues todavía no estaba cercado el área, porque pues les digo, era momento de que la gente estaba en shock, porque cuando él llega justamente ya estaba el segundo impacto, y dice que entonces él lo único que se le ocurrió hacer pues fue tomar fotografías, ¿no? Empezó a tomar varias fotografías, y dice que después de un rato fue cuando empezaron a caerse las Torres Gemelas, ¿no? Menciona que él lo único que hizo fue agacharse y taparse la cara porque dice que había un humo, pues sí, ¿no? Muy denso. Dice que no sabe cuántos minutos estuvo así, pero que cuando decidió alzar la cara, dice, parecía que había sido un eclipse, o sea, estaba todo oscuro, con mucho polvo, no se podía ver nada. Dice, lo único que pensé fue en, tengo que revelar mis fotos. Entonces dice que no había transporte ya para esos momentos, empezaban a sacar a la gente del área, y pues que caminó como alrededor de 4 horas para llegar a una de las editoriales que él conocía, y pues llegó ahí, obviamente conocía a alguien y le dijo que por favor le hiciera el favor de revelar las fotos, ¿no? Que le interesaba mucho saber qué estaba pasando. Y ella le dijo, se encontró una amiga ahí y le dijo, sí, claro, estuviste en el área, ¿verdad? Porque pues lo vio llegar todo empanizado, básicamente. Y dice que reveló sus fotos y le fue viendo pues la realidad, ¿no? Que él capturó a través de su lente. Hay una foto muy impresionante de él, que es cuando se ve cómo se está desmoronando las torres. O sea, a mí me pareció sorprendente ese momento. Y dice que él en ese momento era lo que hablábamos, cuando vio las fotos cayó de lo que estaba pasando.
Dice, yo en ese momento quería llorar porque me di cuenta de cuánta gente estaba ahí adentro y que yo no podía hacer nada. Cuántas vidas no estaban ahí, quién a lo mejor era un padre de familia, quién a lo mejor era un hijo, Sí. quién eran los sustentos de sus casas y ya no van a llegar a comer, a cenar con sus familias, ¿no? Entonces dice que en ese momento le dio mucho sentimiento, quiso llorar y la persona que estaba ahí le dijo, véndeme esta foto, va a ser la portada del día de mañana, ¿cuánto va a ser, no? Y en esos momentos ni siquiera tenía cabeza para pensar cuánto le iba a cobrar por la foto. Entonces, de hecho, tuve muchas críticas porque la gente dijo, ¿cómo es que lo primero que piensas es en revelar tus fotos, no? Y dice, es que ni siquiera era con el afán de venderlas. Dijo, yo soy fotógrafo, es un estilo vaya de vida que yo a través de mis fotos interpreto lo que está pasando, ¿no? Dice, yo lo que quería era ver qué es lo que había captado porque, como les mencionaba, no eran fotos digitales, no era cosa de que podías tomar la foto y veías, ¿no? Qué era lo que habías tomado. Solo tenía 36 oportunidades y a ver cuántas de esas salían bien, ¿no? Entonces dice que por eso él era su entusiasmo por querer revelar las fotos y pues sí, ¿no? Quedó impresionado por lo que había captado su cámara. Y en ese momento dice que lo primero que quiso hacer fue llamar a su casa, hablar a su mamá. Su mamá lo primero que le dice es, ¿estás bien, hijo? De seguro estás ahí en las torres. Y él lo que pudo contestarle fue, sí, mamá, estuve ahí, pero estoy bien, ¿no? No te preocupes. En ese momento, hasta cuando le hacen la entrevista, pues sí, ¿no? Empezó a recordar todo, cómo lo vivió, los sentimientos que tuvo en esos momentos y se le cortaba la voz, ¿no? Y ya habían pasado, eso fue justamente en el año pasado, en septiembre, le hicieron esta entrevista por recordar lo que había pasado en el 11 de septiembre y aún después de 20 años se le quebraba la voz al recordar lo que estaba viviendo, ¿no? Y eso que él no estuvo, digamos, en las torres, ¿no? No fue un superviviente de lo acontecido. Entonces, imagínense todavía lo que conlleva que una persona haya estado ahí trabajando en esos momentos, ¿no? Sí. A los compañeros que perdió, amigos, ¿no? Entonces sí, o sea, ahí en ese momento, la verdad, hasta a mí también se me cortó la voz cuando vi eso. Él dijo que lo que quiso hacer fue regresar a su casa, pero recordemos que para esos momentos todos los vuelos habían sido cancelados durante 5 días, nadie podía volar hacia Estados Unidos ni salir de Estados Unidos. Entonces dice que pues tuvo que aguantarse esos días y que después de eso lo que quiso hacer fue regresar a casa para abrazar a su mamá, ¿no? Oportunidad que muchas personas no tuvieron. Sí, son historias que de las miles que ha de haber de todas esas familias que perdieron un ser querido. Sí. Y tal vez esas personas que lamentablemente ya no pudieron ser identificadas o que ya no pudieron ser pudieron descansar. Sí, ¿no? Que sus familias les hicieran sí, despedirlos, vaya. Vaya. Y bueno, con esto vamos terminando este capítulo. Y bueno, sí, mencionar antes también que, como bien les dije, que íbamos a hablar más adelante de John Patrick O'Neill, el cual fue John Patrick O'Neill nació en Atlantic City, Nueva York, el 6 de febrero de 1952. Fue un experto estadounidense en contraterrorismo que trabajó como un agente especial del FBI, claro, hasta el 2001. Tuvo que ver O'Neill con investigando los ataques a la Torre Norte del 93, donde, como bien lo mencionas en el capítulo pasado, fue una de las partes importantes para capturar a Ramzi Youssef. Después de ahí estuvo al pendiente de Al Qaeda. Básicamente su departamento fue el que estuvo detrás de Bin Laden y Al Qaeda. Ahí también hubo un pique con la CIA por cuestiones de información. Y también estuvo detrás de las investigaciones a Al-Qaeda en Arabia Saudita. Y en el 2000 contra el USS Cole, que recuerdo, se me fue el nombre técnico, por así decirlo, pero era de parte de la Marina de los Estados Unidos. Aquí. O'Neill, como bien lo sabemos, tuvo algunas etapas buenas en su departamento de contraterrorismo del FBI. Después quiso ser director de todo el área, pero
cuando se dio el cambio de administración, lamentablemente se había hecho, por así decirlo, tuvo enemistades con algunos directivos, no pudo llegar ahí. Llegó otra persona y con ello viene su salida del FBI, la cual obviamente él no quería, él quería seguir estando ahí y más que nada lo sacan. Es ahí cuando le ofrecen trabajar como el director de seguridad del World Trade Center y él accede principalmente por el sueldo, porque ya tenía muchas deudas y el sueldo que le ofrecían era muy bueno, claro. Entonces es nombrado como jefe de seguridad del World Trade Center el 23 de agosto. Y lo más curioso de todo, ya saben que a veces las casualidades no existen, no estamos destinados a esto. Empieza a trabajar el 11 de septiembre. Es su primer día de trabajo, así que unas horas antes ya... De hecho, tuvo una comida antes. Con unos amigos. No, fue una cena, perdón. O sea, un día antes. Sí, saliendo de comer. Bueno, también días antes con amigos. Ya les mencionaba citando lo que le reportaron al... ahorita te lo digo. Ok. Ay, Dios. Al New York Magazine, perdonen la pronunciación. Me acordé de Peñita. Sí, Infrastructure. Ay, Dios, ¿dónde dejé esto? No van a darse por satisfechos hasta que echen abajo esas dos malditas torres. Las palabras que dijo O'Neill a sus amigos según reportes de The New York Magazine. Refiriéndose a los terroristas. A las torres. O sea, ¿quién no iba a estar satisfecho? Sí, ¿Los terroristas? O sea, iban a estar conformes hasta que derribaran ellos las torres. Es ahí bien, como les decía, es nombrado. Y todavía tuvo contacto con Valerie James, quien fue su compañera por 11 años. Que de hecho la vio en la mañana, la fue a dejar a su empresa y él se dirigió al World Trade Center. Cuando ocurren los ataques, O'Neill la llama a las 9:17, diciéndole: hay restos de cuerpos humanos por todas partes. ¿Tienes idea de lo que está pasando? ¿Tienes idea de lo que se ha estrellado contra el edificio? A lo que ella pues le comenta que al parecer se trata de un avión. Y entonces obviamente por estar evacuando el complejo le dice que le habla más tarde. Sí, porque recordemos que él fue una de las personas que ayudó a evacuar. Claro, se dirigió a la segunda... Sí, claro, como jefe. Sí, recordemos que él estaba en el despacho, en su despacho en el edificio, en la Torre Norte, en el piso 34. Ok. Y ya es cuando, como bien decimos, se da el impacto, va a ver qué onda. Y es cuando realiza su llamada. También como dato, su hijo, que era John Patrick O'Neill Jr., de 29 años, lo iba a ver. Me parece que por cuestiones de trabajo, pero iba a ir al World Trade Center. Y obviamente ya no pudo llegar. Sí, o sea, por una parte qué suerte, porque ya no le tocó el momento en que todo ocurrió. Y justamente es curioso por eso que mencionas de la carne, porque también en los documentales las personas que estaban ahí cerca mencionan que uno de los olores que había o el que más abundaba era el olor a carne quemada. Sí. O sea, mencionan que sí, o sea, obviamente huele a cuando se quema, sí, o sea, horrible, y que entonces ahí era cuando también la gente se dio cuenta de o se percató de lo que estaba ocurriendo dentro de las torres, ¿no? Sí. Que había gente que estaba siendo quemada pues prácticamente viva, y justamente es cuando también mencionan que había personas que se estaban aventando desde las torres por la desesperación, ¿no? Y bueno, a Patrick O'Neill se le vio por última vez yendo hacia la Torre Sur a unos minutos antes de que esta colapsara. Así que pues, lamentablemente falleció ese día. Y 10 días después encontraron sus restos. Y esta es la anécdota de una persona que es bien conocida porque advirtió de que Bin Laden y Al Qaeda iban a atacar Estados Unidos y no le hicieron caso. Nadie hizo nada. Así es, no le hicieron caso y lamentablemente es algo que está documentado que pudo haberse evitado. Sí, porque, o sea, recordemos, él estuvo ahora sí que pisándole los talones a Bin Laden desde que llegó el primer reporte.
y pues había esta información, ¿no? Justamente ya había un primer atentado a las torres, ya se sabía que las torres eran uno de los objetivos de Al Qaeda y pues el gobierno básicamente no les hizo caso, ¿no? También, igual ya acabando, por si les interesa, en Amazon Prime está precisamente una serie basada en una novela que habla sobre John O'Neill y su trayectoria desde los ataques del 93, la investigación hacia Al Qaeda y lo del 11 de El septiembre, 11 de septiembre. la cual se llama The Looming Tower, la cual está basada en la novela del mismo nombre del escritor Lawrence Wright, el cual consta la serie de 10 episodios. La empresa productora fue Legendary Television y el actor que estuvo encargado de encarnar a John O'Neill fue Jeff Daniels, que por ahí me imagino que han escuchado su nombre o lo habrán visto en otros programas. Por si les interesa, ahí Sí. está el dato. Y bueno, con esto llegamos al final del segundo episodio. Sí, el capítulo vaya. Y bueno, la sorpresa que les teníamos es esta, ¿no? Muchos dirán, oye, ¿dónde quedaron las teorías y todo eso? Precisamente eso es lo que les vamos a decir. Habrá un tercer episodio porque pues básicamente lo amerita. Ya lo dijimos antes, es mucha información y culminaremos con este tercer y último episodio, el tema del 11 de septiembre, donde tocaremos las repercusiones que tuvo el ataque posterior, los días posteriores al 11. Y ahora sí, entrarle de lleno a estas teorías locas. Teorías conspirativas. Y tal vez predicciones por ahí que es bien conocida en diferentes películas y series, caricaturas, de lo que había de ocurrir aquel 11 de septiembre. Sí, coincidencia. No lo creo. creo. Y bueno, con eso los dejamos. Esto es todo por el momento. Y sin más para agregar, yo soy José Pepe Barajas. Yo soy Gaby Barajas. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hasta luego. Nos vemos. Recuerden suscribirse, dejarnos en los comentarios su teoría conspirativa favorita. Y nos vemos la próxima semana. Bye.